El otro gran asunto que tiene en cartera el Gobierno es la amnistía. Hoy se ha trasladado hasta el Parlamento Europeo, este debate que polariza la vida política española desde hace ya unas cuantas semanas. Y se han repetido los argumentos. PP y Vox en contra, con el refuerzo fuera de la Cámara de Santiago Abascal, y PSOE y Sumar junto a Junts y RC a favor. En medio, el comisario de Justicia, que ha dicho lo siguiente. The Commission maintains its long-standing position on the issue of Catalonia. This is and remains an internal matter for Spain. As regards the draft amnesty law, the Commission, as guardians of the treaties, is currently analysing the draft and remains in contact with the Spanish authorities. Lo vigilarán de cerca María Peral, pero también ha dicho que es un asunto de momento interno de España. No sé si esto es la declaración que esperaba la derecha española, que ha ido a Estrasburgo en este caso. Mira, mi interpretación de... Yo he oído muy atentamente las dos intervenciones de Reinders y además he estado aquí con Reinders en anteriores ocasiones que él ha venido aquí. Él sigue muy de cerca lo que está pasando con la evolución del Estado de Derecho en España y yo creo que lo que ha venido a decir Reinders es lo que suceda, ha dicho, la situación en Cataluña es un asunto interno y es así, no nos vamos a meter en pactos, esta es la lectura, ni en la formación del gobierno, ni en los acuerdos que haya llegado el PSOE con los partidos independentistas. Otra cosa es la ley de amnistía, porque la ley de amnistía sí que es una ley que puede afectar al artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, es decir, valores fundacionales de la Unión, que son la igualdad, el Estado de Derecho. Este es el sentido de las palabras de Reinders, para decir, vamos a vigilar cómo se están haciendo las cosas y haremos un informe cuando la ley esté aprobada. Escuchando a Abascal o incluso algún eurodiputado de Vox, da la sensación como que esperaban una protesta de inicio preventiva mucho mayor del Comité de Justicia. Eso cuando haces esa expresión de es un asunto interno de España, eso parece que ha calmado un poco o ha encrespado los ánimos de parte de la derecha al menos. Yo creo sinceramente que hubiera sido sumamente improcedente que la Comisión Europea interfiriera en la tramitación legislativa de una norma en la que el Parlamento español es soberano y en la que hay margen para que los partidos lleguen a acuerdo. Cuando tenga algo que decir la Comisión Europea, si es que en algún momento en su análisis constata alguna objeción, nos lo dirá cuando la norma esté aprobada. No precisamente ahora que estamos en el punto de inicio de la tramitación. España, lo que puedan esperar los ultraderechistas de la Comisión Europea, a mí me parece perfectamente descriptible, porque para empezar, su concepto de Europa es también bastante curioso. Bueno, digo que ha sido no solo ya la ultraderecha, sino a la derecha. Manfred Weber ha sido bastante duro. Digo que preventivamente, sin embargo, sí se han posicionado algunas asociaciones judiciales en España sin saber el texto de la ley de amnistía. Por eso digo porque que lo que cuestionan es el concepto, Xavi. No cuestionan la norma. Digo que se han posicionado en la contra amnistía sin es saberlo. siempre la amnistía porque significa borrar delitos. Luego podemos discutir con qué extensión y a quiénes. Pero el concepto jurídico de amnistía, que ellos rechazan y pueden rechazar de inicio, es una cosa muy aquilatada en el ordenamiento jurídico de siempre. Yo reconozco que no salgo de mi perplejidad, lo confieso aquí. Si nos atenemos a la formalidad, en el epígrafe del debate que ha tenido lugar en la Eurocámara, se iba a debatir sobre los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. O sea, ¿desde cuándo Bruselas o el Europarlamento tiene que debatir sobre un acuerdo de investidura de un Estado miembro? Yo no lo recuerdo. Segundo lugar, que el Partido Popular y Vox cuestionen en el Parlamento Europeo el Estado de Derecho y la democracia española me parece un insulto a los españoles. No ya al Estado de Derecho y a la democracia y a las bases de convivencia que todos nos hemos dado. Me parece de una deslealtad tremenda. Y tercero, si se iba a debatir de la amnistía, insisto en lo que dice Xavi, es decir, es que no hay texto. Es decir, no se ha empezado a tramitar. O sea, ¿hay algún precedente de textos legislativos que no hayan salido todavía aprobados del Parlamento de un Estado miembro y que se lleve a la Cámara? Bueno, yo esto sí, solamente, la ley yo tax solamente Polonia, esto por ejemplo, lo entiendo en la ofensiva
del Partido Popular y Vox, que quieren ganar en el Parlamento Europeo lo que han perdido en el Parlamento Español, y luego no nos olvidemos del contexto electoral, del marco electoral. Es que va a haber unas elecciones al Parlamento Europeo en el mes de junio, y por lo tanto esta perspectiva tampoco debemos pasarla por alto. Yo no tengo ni idea de quién despertó la expectativa de que la Unión Europea, la Comisión Europea, iba a preventivamente criticar una ley que todavía ni siquiera se ha empezado a tramitar en el Parlamento, únicamente ha sido admitida a trámite. Si el PP y Vox alimentan esa expectativa, pues allá ellos. Es decir, yo creo que esa expectativa nunca estuvo. A mí me alegra que Vox ahora acuda a la Unión Europea, porque Vox dice que la Unión Europea es una mafia de burócratas que no sirve para nada, y ahora resulta que sí, ¿no? Y luego, claro, es decir, a mí me parece bien que en el Parlamento Europeo se debate lo que sea, pero el problema del gobierno no va a ser un debate en el Parlamento Europeo. Es decir, como tampoco creo que las hipérboles, las exageraciones, o sostener que Pedro Sánchez es como Víctor Orbán, vaya a hacer buena la ley de amnistía. Es que eso son cosas diferentes. Bueno, la ley de amnistía es lo que es rechazable, aceptable o lo que sea y criticable. Y luego yo sí creo, perdóname, yo sí creo que las asociaciones judiciales, básicamente, en mi opinión, donde ponen el foco no es tanto en la ley de amnistía todavía como en la palabra lawfare. Esa palabra contenida en el acuerdo es una palabra que ofende gravemente a los jueces españoles. Sí, lo que pasa es que... ya está. Sí, si la incluyeron, sabrían perfectamente el Gobierno y el PSOE qué consecuencias traía poner esa palabra. Pero antes de ese documento y esa palabra que viene en el documento en el de Junts con PSOE, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, sí se posicionó preventivamente contra la amnistía. Estoy hablando todas las asociaciones. No, a la PM preventivamente contra la amnistía todas. Después, sí, el acuerdo político sí. Sí, el acuerdo político. Yo digo que antes del acuerdo político había habido un comunicado previo de la PM contra la amnistía. Sobre el acuerdo político se pronunció, excepto la Tuna, contra la amnistía preventivamente, me parece que fue la PM, pero no sé. Bueno, yo creo que expectativas sí tenía tanto el Partido Popular como Vox en que pudiera, bueno, o que pueda ocurrir algo en la Unión Europea con respecto a la amnistía, que allí se frene la amnistía. Esa expectativa hay. Y la prueba palmaria de esto es que cuando simplemente Reinders pidió información sobre la ley de amnistía, que se le dijo, espérese usted un ratito, enseguida se dispararon, se echaron las campanas al vuelo sobre que Europa estaba dispuesta a intervenir en este asunto. Hoy lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo es lo más parecido a nada, porque entre otras cosas Reinders lo que ha dicho efectivamente es, bueno, yo espero, estamos pendientes, estoy vigilando y queremos información. Pero un detalle sí me parece importante, y es que se ha producido una curiosa coincidencia, y es que tanto Junts, que por cierto estaba ahí Puigdemont aplaudiendo a Toni Comín cuando ha intervenido, que lo ha aplaudido hasta con las orejas, bueno, pues Puigdemont a la salida ha dicho: hemos conseguido avanzar en la internacionalización del conflicto. Lo mismo exactamente que ha dicho el Partido Popular, que hay que internacionalizar este conflicto. Qué extraña coincidencia. Bueno, luego lo vemos con detalle en el segundo tramo del programa. Dentro de unas horas dejarán de caer bombas sobre la franja de Gaza. Lamentablemente la tregua solo durará 4 días. Israel y Hamás han llegado a un acuerdo. Hamás liberará a 50 rehenes a cambio de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. Los ataques de Israel contra la franja han costado ya la vida a más de 14.000 palestinos.